Bienvenidos a Aventuras Históricas. Hoy exploramos la vida y el legado de uno de los monarcas más fascinantes y enigmáticos de la historia bíblica, el rey Salomón. Desde su nacimiento en el palacio de David hasta su reinado lleno de sabiduría, opulencia y finalmente controversia, Salomón dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Acompáñennos en este viaje por los pasajes bíblicos y descubramos cómo su sabiduría, sus logros arquitectónicos y sus decisiones personales moldearon el destino de una nación. Sumérgete en esta apasionante narración sobre el hombre que construyó el templo de Jerusalén y cuyos proverbios y enseñanzas siguen resonando a lo largo de los siglos. Prepárate para adentrarte en la historia del rey Salomón. Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal. De esa manera no te pierdes ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Salomón fue el tercer y último rey del Israel unido, hijo del rey David y Betsabé. Su historia comienza en un contexto tumultuoso y marcado por la pasión y el arrepentimiento. Betsabé, su madre, había sido esposa de Urías, el hitita, quien David mandó a morir en batalla para poder casarse con ella después de haberla dejado embarazada. Su primer hijo con Betsabé murió, pero después nació Salomón, y su nacimiento fue visto como un signo de la restauración del favor de Dios hacia David. Salomón creció en el palacio real en Jerusalén, y a pesar de la controversia alrededor de su concepción, fue amado por su padre y por Dios. Se le describe como un niño prometedor desde su juventud. Al final de la vida de David, hubo una lucha por el trono entre los hijos de David. Adonías, el hermano mayor de Salomón, se autoproclamó rey. Sin embargo, David, con la influencia de Betsabé y el profeta Natán, declaró a Salomón como su sucesor legítimo. Así, Salomón fue ungido y coronado rey de Israel. Uno de los eventos más significativos en la vida de Salomón ocurrió cuando Dios se le apareció en un sueño en Gabaón. Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, y Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido con su petición, no solo le otorgó sabiduría sin igual, sino también riqueza y honor. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, conocido como el Templo de Salomón. Este proyecto monumental duró 7 años y se convirtió en el centro de la vida religiosa judía. Salomón utilizó los mejores materiales y artesanos disponibles. Para la construcción, importó madera de cedro del Líbano a través de su alianza con Hiram, rey de Tiro. Empleó a miles de trabajadores israelitas. El templo estaba revestido de oro puro, y su diseño incluía el lugar santísimo, que albergaba el Arca de la Alianza. El templo se convirtió en una maravilla arquitectónica y símbolo del pacto entre Dios e Israel. Salomón reorganizó la administración del reino, dividiéndolo en 12 distritos para una mejor recaudación de impuestos y administración. Cada distrito estaba a cargo de un gobernador, responsable de proveer los suministros necesarios para la corte real durante un mes al año. Esta estructura eficiente permitió mantener un gobierno central fuerte y estable. Además, Salomón fortaleció el ejército, acumuló carros y caballos, y estableció ciudades fortificadas en puntos estratégicos del reino. Salomón también es conocido por sus habilidades diplomáticas. Estableció alianzas con reinos vecinos, incluyendo un tratado de paz y alianza matrimonial con Egipto, casándose con la hija del faraón. Su reinado se caracterizó por la paz y la prosperidad, lo que permitió un florecimiento del comercio y la cultura. Estableció relaciones comerciales con varios países, importando y exportando bienes como oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón también mantuvo relaciones con la reina de Saba, quien lo visitó para comprobar su sabiduría y riqueza. La reina fue impresionada por su conocimiento y la opulencia de su corte. Salomón es famoso por su sabiduría, la cual se manifiesta en varios relatos bíblicos. Uno de los más conocidos es el juicio de las 2 madres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Salomón sugirió dividir al niño en 2 partes iguales, a lo que una de las mujeres prefirió renunciar a su reclamo para salvar la vida del niño, revelando así ser la verdadera madre.
Además de sus decisiones judiciales, Salomón escribió muchos proverbios y composiciones poéticas. Se le atribuyen más de 3000 proverbios y 1005 canciones. Los libros bíblicos de Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares se atribuyen tradicionalmente a él. Aunque su autoría ha sido debatida, estos textos ofrecen una profunda comprensión de la naturaleza humana, la moralidad y la relación del hombre con Dios y el mundo. Salomón tuvo numerosas esposas y concubinas, sumando un total de 700 esposas y 300 concubinas. Estas uniones, muchas de ellas por razones políticas, trajeron consigo la influencia de otros dioses y prácticas religiosas. Las escrituras narran que estas mujeres llevaron a Salomón a adorar a otros dioses, lo cual desvió su corazón del Dios de Israel en sus últimos años. La idolatría introducida por las esposas extranjeras de Salomón tuvo graves consecuencias para el reino. Aunque Salomón construyó el templo para Yahvé, también erigió altares para dioses extranjeros como Astarte, Milcom y Quemos. Siguiendo las prácticas de sus esposas, este sincretismo religioso provocó la ira de Dios, quien le prometió a Salomón que, debido a su infidelidad, el reino se dividiría después de su muerte. Esta profecía se cumplió cuando su hijo Roboam asumió el trono. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono. Sin embargo, Roboam no supo manejar las demandas del pueblo, que buscaba alivio de los pesados impuestos y el trabajo forzado impuestos por Salomón. Roboam rechazó los consejos de los ancianos y, en cambio, escuchó a sus jóvenes consejeros. Decidiendo aumentar aún más la carga sobre el pueblo, llevó a la rebelión de las 10 tribus del norte bajo el liderazgo de Jeroboam, resultando en la división del reino en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Salomón es también acreditado con la autoría de varios libros bíblicos, incluyendo Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos textos muestran su profunda sabiduría y comprensión de la vida, el amor y la naturaleza humana. Proverbios es una colección de dichos sabios y consejos prácticos para la vida diaria. Este libro aborda temas como la piedad, la justicia, la familia y las relaciones humanas, y es una guía para vivir una vida recta y sabia. Eclesiastés, este libro es una reflexión más filosófica y existencial sobre la vida y la vanidad de los esfuerzos humanos. Salomón, identificado como el predicador en este texto, explora el significado y propósito de la vida, concluyendo que todo es vanidad sin el temor de Dios. Cantar de los Cantares es una colección de poemas amorosos que celebran el amor romántico y erótico entre un hombre y una mujer. Aunque su interpretación ha sido debatida, muchos lo ven como una alegoría del amor entre Dios e Israel, o entre Cristo y la Iglesia. El legado de Salomón se puede dividir en muchas cosas, entre ellas el impacto arquitectónico y cultural. El templo de Salomón no solo fue un centro de culto, sino también un símbolo de la unidad y la gloria de Israel. Aunque el templo fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia, la idea de un templo centralizado en Jerusalén ha perdurado como un ideal religioso y cultural en el judaísmo. Los escritos atribuidos a Salomón han tenido una profunda influencia en la literatura y el pensamiento religioso y filosófico. Sus proverbios y reflexiones continúan siendo estudiados y citados por su sabiduría práctica y espiritual. La vida de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros de desviar el corazón de Dios. A pesar de sus logros, su infidelidad en sus últimos años tuvo consecuencias desastrosas para su reino y su legado. Esta dualidad en su vida ofrece una lección sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. Salomón es una figura compleja en la historia bíblica. Su reinado es recordado como una era dorada de paz y prosperidad, marcada por su sabiduría incomparable y sus logros arquitectónicos y literarios. Sin embargo, su vida también es una advertencia sobre los peligros del desvío del camino de Dios, ya que sus acciones en la vejez llevaron a consecuencias que afectaron a la nación entera. Su legado perdura, no solo en las estructuras físicas que construyó, sino también en palabras de sabiduría que dejó para la posteridad. Y así concluye nuestro recorrido por la vida y el legado del rey Salomón, una figura que con su sabiduría y sus logros marcó una era dorada en la historia de Israel, pero cuya desviación al final de su vida
nos deja importantes lecciones sobre la fidelidad y las consecuencias de nuestras acciones. Desde la majestuosidad del templo de Jerusalén hasta los profundos escritos de Proverbios y Eclesiastés, Salomón nos muestra las complejidades de la naturaleza humana y la búsqueda del verdadero significado de la vida. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje histórico. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal Aventuras Históricas y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas exploraciones. Dejen sus comentarios y cuéntenos qué otros personajes o eventos históricos les gustaría conocer. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura histórica.